me llamo Catherine, y a mis 34 años, sigo viviendo en la casa familiar con mi mamá. Después de que mi papá falleció hace 3 años, decidí quedarme con ella, sintiendo que sería demasiado arriesgado dejarla sola. Aunque la soledad a veces me agobia, esta decisión me ha mantenido en casa todo este tiempo. Durante estos años, ocurrió un incidente inquietante cuando las últimas personas que quería volver a ver, mi hermano Bob y su esposa Jane, llegaron sin invitación. He conocido a Bob toda mi vida, y Jane apareció durante sus años de noviazgo, cuando él solía traerla a casa durante las vacaciones. La verdad, no puedo olvidar el tormento que me hicieron pasar. Bob y Jane tenían una larga historia de burlarse de mí, aprovechándose de mis inseguridades para divertirse. Como nuestros papás trabajaban todo el día, los fines de semana se volvían el escenario perfecto para sus crueles bromas. Nuestra casa, una enorme mansión construida por mi papá, que era director general, se convirtió en el escenario de sus juegos pesados. Un día, me engañaron para jugar a las escondidas y me hicieron meterme a un closet. Luego lo llenaron de cosas para dejarme atrapada ahí hasta justo antes de que nuestros padres regresaran. El desastre provocó que mi mamá me regañara, sin saber que todo había sido un plan de Bob y Jane. Aunque ese juego en particular se detuvo después de que mi mamá los atrapó, su comportamiento no cambió. No solo empecé a resentir a Bob y Jane, sino también a mis papás, que parecían ignorar lo que me hacían en la secundaria. La crueldad fue en aumento, destrozaban mi uniforme, rayaban mis libros y arruinaban mi cama. Después supe que todo eso venía de su frustración por sacar malas calificaciones y recibir castigos. En medio del caos de mi cuarto, devastada y confundida, me preguntaba por qué nadie me ayudaba. El punto de quiebre llegó una noche, cuando me negué a cenar con la familia y mi mamá descubrió la magnitud del desastre. Entre lágrimas, le rogué salir de ahí, dejando salir toda mi desesperación. Nadie me ayuda. Bob y Jane destruyen todo, mis juguetes, mis útiles, y nadie me defiende. Ya no puedo quedarme aquí. Mamá, papá, ustedes no hacen nada. Fue la primera vez que me quebré así frente a ellos. Hasta entonces, había aguantado en silencio, escondiendo mis lágrimas. Pero ese día, salieron sin freno, como una niña desesperada por atención. Mi mamá, al verme así, me abrazó y me pidió perdón por todo lo que había pasado. Incluso Bob, al ver mi estado, pareció darse cuenta de la gravedad del asunto. Intentó salir de la casa, pero mi papá lo detuvo, tomándolo del cuello. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, le dijo con una voz tranquila pero aterradora. Bob intentó minimizar todo, diciendo que solo era un juego que se salió de control. La destrucción de propiedad es un delito, le respondió mi papá con calma. Tienes que entender eso, y hacer lo correcto. Bob se justificó diciendo que era menor de edad, pero mi papá le recordó que, aún así, los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Con un suspiro, le sugirió que se fuera a vivir con su tío, el hermano menor de mi papá, conocido por su carácter estricto e implacable. Todos los niños del vecindario le temían como al coco. Aunque era amable conmigo por portarme bien, no tenía paciencia con los problemáticos como Bob y Jane. Como era de esperarse, Bob se negó rotundamente, alegando que cambiaría. Eso ya lo he escuchado antes, dijo mi papá con firmeza. Desde encerrarla en el closet hasta aventarle insectos. Siempre prometes cambiar, pero nunca lo haces. Ya no puedes seguir lastimando a esta familia. Aunque seas familia, no vuelvas a pisar esta casa. Y con eso, mi papá lo sacó a empujones. Después supe que mis papás estaban furiosos. Pero, a pesar de los regaños, Bob seguía sin entender la gravedad de sus acciones y volvió a atormentarme. Me quedó claro que él no tenía remedio. Hay personas, como él y Jane, que simplemente no entienden lo que es el respeto o la decencia. Fue una verdad dura de aceptar. Bob originalmente iba a estudiar en la universidad con apoyo de mi papá, pero tras ver su comportamiento, mi padre se opuso. Sabía que seguiría lastimando a otros en ese ambiente. En vez de eso, Bob tuvo que irse a trabajar a la empresa de nuestro tío justo después de la prepa. Se notaba que quería huir del control del tío. Apenas terminó la escuela, él y Jane rentaron un departamento apresuradamente, sabiendo que ni nuestros papás ni nuestro tío los iban a ayudar. Tiempo después, Bob me pidió dinero prestado. Yo todavía estaba en la prepa y ni siquiera tenía trabajo. El dinero que había ahorrado, y que él me había robado cuando vivíamos juntos, me lo habían repuesto mis papás, gracias a que llevaba un registro detallado. Aún así, no pensaba darle ni un centavo. ¿No te da vergüenza pedirle dinero a tu hermanita? Ni siquiera tengo para gastar de más. No te voy a prestar nada.
Inmediatamente le conté a mis papás, y se enojaron muchísimo. Me aseguraron que no volverían a ayudarlo. Sentí que ya era hora de que Bob y Jane enfrentaran las consecuencias y aprendieran a valerse por sí mismos. Yo me concentré en mis estudios, trabajé duro y finalmente me gradué de la universidad. Entré a una empresa donde seguí creciendo profesionalmente, tan ocupada con mi vida. Casi me había olvidado de Bob, hasta que un día recibí una invitación para su boda. Por supuesto, la novia era Jane. Pensé, así que por fin se van a casar. Mientras mis padres y yo debatíamos si debíamos asistir a la boda de mi hermano, unos días antes del gran día, mi papá se desplomó y tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital. Aunque siempre había sido frágil, era la primera vez que se enfermaba tan gravemente, y tanto mi mamá como yo entramos en pánico. De inmediato le hablé a mi hermano para pedirle apoyo, pero me respondió fríamente: estoy a punto de casarme, no me molestes ahorita. Incluso cuando le dije que nuestro papá estaba hospitalizado, lo minimizó, diciendo que solo se había tropezado, y nos insistió en que no nos perdiéramos la boda. Tristemente, poco después, nuestro papá falleció, y claro, había que organizar el velorio y el funeral. Mi mamá y yo le avisamos a mi hermano que, dadas las circunstancias, no asistiríamos a su boda. A pesar de que insistieron en que fuéramos, decidimos quedarnos en casa y concentrarnos en nuestra pérdida. También avisamos a los padres de Jane, quienes fueron comprensivos, pero Bob y Jane nos acusaron de ser groseras por no asistir. El mensaje de voz que nos dejaron fue tan ofensivo que me hizo preguntarme quiénes eran realmente los irrespetuosos. Mientras nosotras lidiábamos con el funeral de mi papá, Bob y Jane celebraron su boda como si nada. Desde ese momento, nunca lo dije en voz alta, pero supe que mi relación con Bob estaba rota para siempre. De la nada, mi hermano se apareció en la puerta diciendo que tenía una entrega. Me sorprendí cuando él y Jane entraron a la fuerza, arrastrando maletas enormes. ¿Y esa prisa?, pregunté, pero él actuó como si hubiera olvidado que mi papá, antes de morir, le prohibió volver a pisar esta casa. Sin decir más, tiraron su equipaje en el pasillo y empezaron a exigir que mi mamá y yo nos saliéramos de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿No que mi mamá tenía demencia?, pregunté, atónita. Esta mansión no es para alguien como ella, ni para una fracasada como tú que nunca ha hecho nada. Esta casa nos pertenece a Jane y a mí, así que empaca y vete ya. No lo podía creer. Habían pasado 3 años desde la muerte de nuestro padre, y Bob jamás se había disculpado, ni visitado la tumba, ni intentado arreglar las cosas, y ahora venía a reclamar la casa, suponiendo que mi mamá tenía demencia, y quería echarnos. Me quedé sin palabras cuando mi mamá entró a la sala, confundida por todo lo que estaba pasando. «Catherine, ¿qué pasa?», preguntó. Al ver a Bob, dijo algo tan inesperado que me dejó en shock. «¿Quién eres? Si eres un extraño, por favor vete», lo dijo con calma, pero mi hermano y Jane se burlaron de ella, asegurando que todo era parte de su demencia. «¿Ves? Siempre que le hablamos es lo mismo. Ya está peor. Tú la manipulaste, pero yo me voy a quedar con la casa», dijo Bob con frialdad, reclamando la casa por ser el hijo mayor. Bob caminó por la casa como si fuera suya, y Jane lo siguió con la misma arrogancia. «Llévate a la vieja y lárguense. No quiero volver a verte nunca», escupió. Corrí al lado de mi mamá para asegurarme de que estuviera bien, pero era evidente que querían echarnos. Tuvimos que irnos, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Por suerte, un amigo se enteró de la situación y nos ofreció una casa que tenía desocupada porque él estaba en el extranjero. Su primo la cuidaba, pero como él se iba a mudar, nos cayó perfecto. Nos mudamos y, por fin, sentimos algo de paz. Mi mamá, entre risas y aliviada, sugirió que vendiéramos la mansión. Seguía molesta con el comportamiento de Bob y Jane, y cuando le pregunté sobre lo que Bob decía de su demencia, me reveló algo sorprendente. 2 años atrás, Bob y Jane le habían pedido dinero. Como no fueron al funeral de mi papá ni la contactaron después, mi mamá fingió no conocerlos. Los trató como extraños, y ellos lo tomaron como señal de demencia. Al darse cuenta de que habían malinterpretado todo, mi mamá decidió vender la mansión. Un ejecutivo de alto nivel de la empresa de mi papá, donde yo me estaba preparando para asumir un puesto importante, se interesó en comprarla. Le expliqué la situación y estuvo de acuerdo en que no podíamos dejar que Bob y Jane se quedaran con la casa. La venta se concretó sin problemas. Pero una semana después, mi mamá y yo comenzamos a recibir llamadas sin parar. Las ignoramos por unos 30 minutos hasta que contestamos. Era Jane, furiosa porque no le habíamos respondido antes. Gritaba que unos desconocidos querían sacarlos de su casa. No pude evitar reír y le respondí con calma que mi mamá, la dueña legítima, había vendido la propiedad.
Jane se quedó en shock, alegando que Bob, como hijo mayor, era el verdadero dueño. Me reí otra vez y le expliqué que ser el mayor no garantizaba nada. Jane creía que por estar casada con Bob tendría algún estatus, pero le recordé lo poco valorados que eran en la empresa, y me reí más fuerte cuando se enteró de que Bob tampoco iba a heredar la compañía. Desesperada, me pidió dinero, y con una última carcajada, colgué la llamada. Después supe por mi tío que Bob y Jane se negaban a dejar la casa, así que tuvo que ir él mismo a sacarlos. Los contrató en su empresa y los puso en un entrenamiento tan exigente que terminaron llorando del miedo. Luego los mandó a un retiro en las montañas, supervisado por un conocido suyo. Debido a su comportamiento errático, aunque intentaron escapar varias veces, siempre los atrapaban. Mi tío les advirtió que si no cambiaban, se quedarían ahí para siempre. Por mi parte, mi prometido, que trabaja en el extranjero, se encarga de nuestra casa mientras planeamos la boda. Mi mamá y mi tío, quienes nos apoyaron en todo, estarán presentes en la ceremonia, pero Bob y Jane no estarán invitados. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Sigan impactados.